Cuando me llamaron para inspeccionar ese edificio en el centro de Río, pensé que sería solo otro trabajo aburrido de rutina. Era un edificio de los años 60, con varios problemas ya reportados: grietas, pedazos de concreto cayéndose, filtraciones, nada que no hubiera visto antes. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo me buscó el administrador, nervioso, hablando rápido, insistiendo en que no era solo un problema de mantenimiento, que ya habían pasado cosas extrañas allí. Confieso que al principio me pareció exagerado, porque los edificios viejos siempre dan dolor de cabeza. Aún así, el día acordado, llegué temprano con mis equipos para inspeccionar. Al entrar, noté de inmediato un ambiente pesado. No sé explicarlo, pero el hall parecía más oscuro de lo que debía, como si la iluminación nunca fuera suficiente. Los vecinos que encontré evitaban hablar, miraban al suelo, y se sentía que algo estaba mal. Una señora incluso me jaló de lado y dijo en voz baja: «El problema no está solo en las paredes, joven. Hay algo debajo de este edificio». Intenté reír para romper el hielo, pero su expresión era demasiado seria. Lo anoté mentalmente, pero continué mi trabajo sin imaginar lo que me esperaba en los pisos inferiores. Comencé la inspección por los pisos superiores, descendiendo poco a poco. Los problemas eran visibles: grietas largas, pilares con concreto desmoronándose, filtraciones antiguas que ya habían manchado el techo. Pero lo que realmente me inquietó fue la estructura del sótano. Apenas bajé, sentí un olor fuerte a humedad, diferente a cualquier cochera o bodega en la que hubiera estado. El aire era pesado, difícil de respirar, y aunque usara la linterna, parecía que la oscuridad absorbía la luz. Además, noté que algunas paredes no coincidían con el plano original del edificio, como si se hubieran construido después, sin registro. Examinando con cuidado, encontré un punto donde el revoque se había desprendido y mostraba un arco de ladrillos antiguos, completamente fuera del estándar de construcción de los años 60. Parecía parte de algo mucho más antiguo. Me agaché para mirar de cerca y noté que había un pasaje allí, sellado de manera rudimentaria, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. Fue en ese momento cuando escuché el primer sonido extraño, un arrastrar lento, como hierro raspando piedra, viniendo de detrás de esa pared. Mi corazón se disparó, y aunque intentaba convencerme de que era solo una tubería vieja, algo dentro de mí decía que no era así. Decidí marcar ese punto en mi planilla y seguir adelante, pero era imposible ignorar la sensación de estar siendo observado. Cada paso en el sótano resonaba de manera extraña, como si alguien caminara detrás de mí, imitando mi ritmo. En un momento, apagué la linterna solo para probar, y juro que escuché respiraciones cortas y rápidas, como si hubiera alguien más en el mismo espacio que yo. Encendí la luz de nuevo al instante, temblando, y no había nadie allí. Lo silencio que siguió fue aún peor, pesado, como si hubiera absorbido cualquier ruido externo. Más adelante encontré una escalera estrecha de hierro, parcialmente oculta detrás de un panel de madera suelto. Era obvio que no formaba parte de la construcción original del edificio. Al iluminar la bajada, noté que conducía a una galería subterránea. Las paredes eran de piedra irregular, húmeda, y el suelo de tierra compacta. La sensación de claustrofobia fue inmediata, pero algo me impulsaba a continuar. Con cada paso, el sonido de gotas y un crujido lejano se mezclaban con un ruido que parecía llanto ahogado. Intentaba racionalizarlo, pensando que era solo un eco, o que mi mente me jugaba una mala pasada, pero me erizó la piel de pies a cabeza. Cuanto más bajaba, más claro se volvía que aquel lugar no era simple. La galería se abría en pasillos estrechos, algunos terminando en paredes de piedra, otros continuando tan profundo que la linterna apenas alcanzaba. Allí noté marcas extrañas,
En el suelo, como rasguños paralelos profundos que no parecían hechos con herramientas comunes. Recordé inmediatamente la historia de los túneles coloniales usados para el transporte de esclavos, y un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de estar pisando un espacio cargado de tanto dolor y sufrimiento me hizo sentir un peso casi físico en el pecho. Mientras avanzaba, escuché claramente pasos detrás de mí. No era eco, sé diferenciar eso. Era como si alguien estuviera descalzo, caminando, rápido para no perder mi ritmo. Giré la linterna de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. El sonido cesó al instante. Mi instinto gritaba que debía salir de allí, pero la curiosidad profesional y una extraña sensación de que necesitaba entenderlo me hicieron continuar. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más tenía la sensación de que los túneles estaban vivos, estrechándose a mi alrededor, respirando conmigo. En uno de los corredores más estrechos, vi algo que me heló por completo. Una puerta, de madera podrida, parcialmente caída, que parecía dar acceso a una sala mayor. La empujé con cuidado y al entrar sentí una ráfaga de aire frío subir del suelo como si estuviera entrando en un espacio sellado por décadas. La sala estaba húmeda y tenía marcas en las paredes, rasguños en todas direcciones, como si varias manos hubieran arañado con fuerza. El techo estaba ennegrecido, y el olor a moho mezclado con algo más fuerte, casi metálico, me hizo atragantarme. No parecía solo deterioro. Parecía que aquel lugar había sido dejado así, a propósito, como si ocultara algo. Fue dentro de esa sala que vi una sombra moverse por primera vez. No era un juego de luces. Sé lo que vi. Era una silueta oscura que cruzó de un rincón a otro, sin emitir sonido alguno. Me quedé paralizado, sosteniendo la linterna con las manos temblando. El haz de luz siguió el movimiento, pero no reveló nada. Y fue en ese silencio absoluto que escuché un susurro muy cerca de mi oído, como si alguien me hablara de la sala. «Vete». El pánico fue instantáneo. Mis piernas temblaban tanto que apenas pude dar 2 pasos hacia atrás. Salí de esa sala prácticamente corriendo, pero los pasillos parecían no tener fin. Cuanto más intentaba regresar, más sentía que estaba entrando en tramos diferentes, como si los túneles se reorganizaran mientras caminaba. El suelo estaba húmedo y en algunos puntos cedía bajo mis pies, como si hubiera algo hueco debajo. Cada vez que me detenía a respirar, escuchaba ese mismo arrastrar metálico, proveniente de algún lugar muy cercano. Era como si alguien me acompañara, pero siempre fuera del alcance de la luz. En cierto momento la linterna parpadeó y casi se apagó. Fue entonces cuando escuché claramente gemidos provenientes de varios lados, como si voces se superpusieran, llorando y murmurando en desesperación. Mi reacción fue gritar, intentando convencerme de que estaba solo, pero el sonido de mi propia voz volvió distorsionado, como si otras bocas lo repitieran. Ya no pensaba en inspección, informes, ni trabajo. Todo en mí decía que debía salir de allí de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. Lo único en lo que podía pensar era en correr, aunque no estuviera seguro de estar en el camino correcto. Mis botas golpeaban fuerte el suelo de tierra, levantando polvo húmedo, y cada paso parecía resonar en 10 direcciones diferentes. En un punto, tropecé con algo metálico, caí de rodillas y al iluminar, me di cuenta de que era una cadena oxidada, sujeta a la pared, aún con el gancho fijado a la piedra. Eso me dio un choque tan fuerte que me sentí mal físicamente. Ya no era solo la idea de los túneles, estaba frente a vestigios reales de lo que había pasado allí. Seguí tambaleándome hasta ver un débil haz de luz desde arriba. Era una abertura en el techo, una especie de tragaluz antiguo que probablemente conectaba con algún punto olvidado del edificio. Sin pensarlo, dejé la planilla y el equipo y comencé a subir por la
Estructura irregular de piedras. Detrás de mí, escuché nuevamente ese arrastrar pesado, pero esta vez acompañado de pasos rápidos. Subí sin mirar atrás, pero cuando ya estaba casi alcanzando la salida, juro que sentí una mano fría agarrar mi tobillo. Forcejeé con todas mis fuerzas, pateé en la oscuridad y logré soltarme a tiempo para arrastrar mi cuerpo hacia afuera. Cuando finalmente logré salir de ese tragaluz, me encontré en una sala de mantenimiento olvidada, llena de escombros y cables sueltos. La respiración estaba descontrolada. Todo mi cuerpo temblaba y apenas podía creer que todavía estaba vivo. Me quedé unos minutos allí, tirado en el suelo, intentando entender si todo eso realmente había sucedido o si era algún tipo de alucinación. Pero las marcas de polvo en mi uniforme, los rasguños en mis brazos y la sensación helada en el tobillo me decían que no había sido imaginación. Me levanté como pude y salí del edificio sin hablar con nadie. Después de salir del edificio, sentí que no podía simplemente volver a mi rutina. Algo dentro de mí insistía en que necesitaba entender qué había debajo de ese lugar, aunque la razón decía que era una locura. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese arrastrar metálico y los susurros. Me levantaba sudando frío, revisando cada esquina de mi departamento, convencido de que algo me había seguido. La sensación de que no estaba solo no me abandonaba. Al día siguiente, volví al edificio, esta vez solo, para observar desde fuera. Los vecinos evitaban mirarme y algunos incluso me señalaron con temor. Me contaron historias de gente que desapareció cerca de los subterráneos o de ruidos extraños que salían de los sótanos por la noche. Nadie quería hablar abiertamente, pero la ansiedad y el miedo eran evidentes. Cada relato coincidía en la misma sensación, que algo en ese lugar no debía ser perturbado. Decidí entonces revisar los archivos históricos del edificio y descubrí algo que me heló la sangre. Había documentos antiguos que mencionaban túneles subterráneos usados en el siglo XVIII, en tiempos de la esclavitud, para mover personas y objetos de manera clandestina. Algunos planos incluso mostraban habitaciones secretas y espacios que nunca habían sido demolidos ni registrados. Era como si el edificio moderno hubiera sido construido encima de una historia que nadie quería recordar. No pude resistir la tentación de volver al subterráneo, esta vez con un equipo más completo: linternas extra, casco y grabadora. La primera sensación al entrar fue la misma de antes: aire húmedo, pesado y un silencio absoluto que dolía en los oídos. Los pasillos parecían más largos, más estrechos, como si me hubiera sumergido en otro mundo. Cada paso levantaba polvo y eco que parecía replicarse infinitamente. La atmósfera era opresiva, cargada de algo que no podía identificar, pero que se sentía vivo. En un momento, al iluminar una esquina, vi una forma extraña en el suelo. No era completamente sólida, pero se movía con una intención clara. Retrocedí instintivamente y la luz reveló marcas profundas en la tierra, como si algo hubiera estado arrastrándose y siguiéndome. Mi corazón se aceleró al instante y la grabadora captó un sonido que no pude identificar, un murmullo bajo, irregular, mezclado con un arrastrar metálico que parecía provenir de todas partes a la vez. No había manera de ubicarlo exactamente. Finalmente, en uno de los pasillos, encontré un pequeño compartimento que no había visto antes. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie la hubiera abierto por décadas. Cuando logré forzarla, la linterna iluminó un espacio diminuto lleno de objetos antiguos, cadenas oxidadas y restos de madera podrida, y ahí lo sentí. Un aliento frío rozando mi nuca sin que hubiera nadie. Fue como un recordatorio, una advertencia de que había algo en esos túneles que no debía ser perturbado. Salí corriendo como nunca antes, sabiendo que no volvería,
pero con la certeza de que esa presencia sigue ahí esperando. Hasta hoy no sé cómo explicar lo que encontré allá abajo. Sé que ese edificio tenía problemas estructurales graves, pero lo que vi y escuché no se puede poner en un informe técnico. Nunca volví, y confieso que ni siquiera pasé por la calle de ese edificio de nuevo. A veces todavía sueño con los túneles, con el sonido de cadenas arrastrándose y aquel susurro diciéndome que me fuera. Lo más extraño es que, después de mi informe inicial, el administrador nunca volvió a contactarme, como si todo hubiera simplemente parado de repente, de la misma manera repentina que comenzó,